Sono nostri presentavo un artista que acaba de llegar a Corsou con una cantidad de sorpresa para nos, junto con nuestros amigos de Camino al Éxito. Yuvira y su grupo nos presentan esta obra que se va a llevar a cabo en el World Trade Center, en el auditorium, con nada más y nada menos que Gladys Ibarra, esa conocidísima actriz que nos trajo tantos momentos de disfrute, de lágrimas, de risas, y hoy día con su propio show se va a presentar acá en el World Trade Center. Gracias. Bienvenida, Gladys, bienvenida, Yuvira. Gracias. Cuéntenos un poquito, ¿qué va a pasar en el World Trade Center? Bueno, Germán, nada, traigo un show hermoso, distinto, una propuesta escénica diferente. Vengo con el stand-up comedy Yo no quiero reencarnar. Es un cuento personal que va desde la Gladys niña y cómo esa niña se convierte en la actriz que ustedes tan gentilmente les invito a que me acompañen mañana, sábado 27, en el World Trade Center. Sí. Y pues nada, va a ser un encuentro para que usted conozca el lado B de una historia que nadie se la puede contar como se la voy a contar yo. Qué bueno, qué bueno. Yuvira Briceño, persona que conocemos ya y que se ha hecho muy popular por presentarnos cada vez más un evento de muy alta calidad, que es muy importante. Yuvira, bienvenida a Gracias. este segmento y cuéntanos un poquito, Camino al Éxito, ¿qué nos trae esta vez después de haber escuchado un poquito de lo que es el concepto de esa obra? Bueno, estamos muy felices de tener a Gladys acá Gracias. con nosotros, muy agradecidos, muy felices, porque la hemos admirado por muchísimos años y la seguiremos admirando, por supuesto. Gracias. Esta obra Yo no quiero reencarnar en formato de stand-up comedy, es como bien lo dijo Gladys, un encuentro personal de ella, de su historia, contada desde obviamente sus vivencias y con su carisma y estilo que la define, pero directamente ya con el público que va a estar ahí a las 7:30 mañana en el World Trade Center, sábado auditorium. 27 En el de auditorium. septiembre. Sí, y tenemos entradas todavía, ahorita puedes compartir los datos, pero lo que estamos trabajando Camino al Éxito es sembrar, regar cada vez más esa planta que hemos venido, que sembramos y que estamos, digamos, regando y abonando siempre para que dé más y más frutos y debo decir que nuestros artistas también quieren conectar con el público que tanto ha estado ahí admirándolos, viéndolos y ellos en la casa de todos nosotros y ahorita un poquito nosotros poder estar ahí con ellos. Entonces Camino al Éxito está con nuestro equipo, como bien has dicho, estoy yo, pero también está Joan y está Ruth, está Ana, estaba Jennifer y toda la gente que como tú también y Arlette nos han apoyado de una manera muy querida y de verdad que muchísimas gracias por ello. No, con todo gusto. Entonces, bueno, decirles eso, que venimos con más. Aquí este es el penúltimo show o actividad para este año, el penúltimo. El penúltimo, quiere decir que hay otro Hay camino. otra más en el camino y que también como hay una joven talento que vamos a presentar de ahora en adelante. Ya nos sentimos que podemos darle una tarima a nuestros talentos locales para que vayan abriendo los shows y bueno, estas son sorpresas que van a ver mañana, entre otras cosas, y imagínate. Gracias. Yo no tengo la información no la tengo en la memoria, pero la información de la venta, Sí. porque yo necesito que usted venga a reencontrarse conmigo. Usted que está allí sentado del otro lado, usted que está viendo esto, usted que tiene permitiéndome entrar a su casa 40 años para sacarles una lágrima. Te invito a que vengas a reírte conmigo. Qué bueno. Yuvira, ¿dónde están a la venta las entradas? Bueno, ahorita ya lo que queda es directamente con nosotros. Pueden llamar al 567-2212. Ok. Repito, 567-2212. Y bueno, todos los que conozcan a Germán y a todos los que nos conocen a nosotros, los contactan y nos pasan el contacto. Pero Qué allá bueno. los esperamos con mucho cariño y con mucha gratitud porque su presencia ahí, además de que se van a divertir, tener una bonita noche,
es también ser la vitamina que necesita la planta. Claro, para crecer. Sí, claro que sí. Bueno, Gladys, muchísimas gracias por visitarnos en nuestro estudio y además por esa visita a la isla que te ha seguido, como tú misma lo has dicho, durante 40 años de carrera. ¿Qué diferencia hay entre la Gladys de por estas calles y la de hoy día? Mucha. Sí. Claro. Por estas calles tiene ya 33 años. Yo no soy no solamente la misma mujer de hace 33 años, no soy ni siquiera la misma mujer de hace 5 ni 2 años. Estamos cambiando siempre, estamos aprendiendo, estamos creciendo. Y lo que sí puedo decir es que la gran diferencia es justamente que ese crecimiento es para bien. Y por supuesto, todo ese cúmulo de experiencias para ponerlo en escena hoy día acá en Curazao, en el World Trade Center. Los espero. Sharon, no se guarda por Santur, mañana, ya sabrá, aquí en el World Trade Center, el número de teléfono está arriba a pantalla, para pasar así contacto, o abocarse, pasó seguro que no se va a pasar un rato sumamente grande. Hola gente querida de Curazao y en Curazao. El 27 de septiembre tenemos una cita a las 7:30 de la noche con yo en el World Trade Center Curazao. Yo no quiero ni cantar. Eso es un show con el que yo me lancé al mundo del stand-up comedy y que te voy a regalar 1 hora y un piquito de la mejor diversión. Te voy a hacer cuento que solamente yo te puedo hacer. No te lo puede hacer nadie más porque lo que te voy a contar es candela, pero es mío. Mira, te lo vas a perder. Si te lo vas a perder, yo no puedo hacer nada por ti. Pero si te quieres pasar un tiempo súper delicioso junto a esta servidora, nos vemos el 27. Ya lo anotaste mientras estás viendo el video. Perfecto. Nos vemos. Un abrazo.